Seguimos hablando de la literatura contemporánea. Manejé el término modernista, discúlpenme, es literatura contemporánea. Me revuelvo ahí un poquito también. Literatura contemporánea. Entonces vamos a ver los géneros dentro de la literatura contemporánea. Y dentro de los géneros de la literatura contemporánea están género clásico de ficción. Y es decir, todo lo que esto está conformado por cuentos, novelas, obras de teatro, poemas y películas. Todo lo imaginario e inventado aquí está y se presenta como una forma, un reflejo de la vida y experiencia humana, de una forma concreta y abstracta, ¿no? También tenemos la literatura de escritores fantasmas, es decir, muchos textos, muchos libros escritos por escritores fantasmas, y también hay novelas fantasmas, es decir, estos autores no tienen nombre y solo se les conocen sus congéneres y los editores que dependen de estas personas que desde el anonimato estaban expresando una voz, a lo mejor por miedo a alguna represalia o algo así. Ellos omitían su nombre, empezaron a surgir los seudónimos. Hay muchos escritores, muchos de hecho pintores también con seudónimos por cuestiones de seguridad. Como era posguerra, imagínense, ¿no? Y también hablaban de textos políticos, pues siempre es bastante delicado. También las novelas gráficas surgieron, es otro género de la literatura contemporánea, y la novela gráfica es como una historieta con una larga narrativa para una audiencia madura, es decir, para adultos, publicada en tapa dura, rústica, y se vendía en las bibliotecas, y eran temas literarios serios y obras de arte sofisticadas, ¿no? Entonces también surge la literatura para niños. En los últimos 20 años ha florecido esta literatura para niños, y entre sus máximos representantes está C.S. Lewis con Crónicas de Narnia y J.K. Rowling, que es la escritora de Harry Potter, ¿no? Tenemos también el surgimiento de la ciencia ficción, que es una rama muy popular en la literatura contemporánea porque entrelaza el progreso, tecnológico del mundo, y también pues este asunto del rollo de robots y computadoras y que si la vida alienígena y todo este asunto viene a surgir, ¿no? Que es algo de lo que ustedes también ya están leyendo o han leído, ¿no? La literatura de blogs. Los blogs pues son las revistas en línea de autor individual o con otros, pero que expresan una opinión y ya es pública. Entonces pues se han convertido también en un nuevo medio de creación literaria. A lo mejor alguno de ustedes tiene algún blog personal donde escribe sus pensamientos. Bueno, a lo mejor es hora de que los compartas con el mundo y que veamos también la calidad de escritores que hay entre ustedes. Yo estoy segura que hay buenos escritores entre ustedes y que lo van a lograr. Y bueno, pues en México también tuvimos este movimiento contemporáneo, y ese llegó a México en el año de 1940, y hubieron muchos estilos narrativos en México, y obviamente pues surgió la novela indigenista y las reflexiones pues en torno al ser y a la cultura nacional. Surgió mucho la literatura en el 47, en 1947 surge la literatura contemporánea mexicana, y recibió influencia ¿de quién creen? De Estados Unidos y de Europa, siempre, ¿verdad? Pero ese es punto aparte. Y aparecieron revistas literarias que agrupaban a estos escritores contemporáneos y publicaban sus trabajos. Y entonces los grupos tomaron el nombre de la revista que los patrocinaba y se hicieron pues ese patrocinio una tendencia cultural, ¿no? Entonces dentro de México tenemos muchos autores representativos y vamos a ver algunos de ellos. El primero de ellos es Juan Rulfo. Ustedes deben de haber escuchado a Juan Rulfo con Pedro Páramo. Tienen que leer ese libro. Pedro Páramo, es una novela impresionante. Relata la vida de un indígena excelente. El Llano en Llamas también es una historia, es una colección de historias cortas. Deben de leerlo. Tienen mucho trabajo para estas vacaciones, muchachos. Tenemos también a la escritora Laura Esquivel después de los años del 60. Pues vino este auge de la mujer, la igualdad de género en los 90s, sobre todo en 1990 al 2000, igualdad de género. Vienen las escritoras ya. Laura Esquivel, quien fue reconocida por una novela muy importante, de la cual ya vi una película, y ustedes ya la pueden ver, como Agua para Chocolate, que fue lanzada en 1989, y obviamente esta novela fue best seller, o sea, la más vendida durante 3 años. Y también pues fue el tema de la película de su mismo nombre, ¿no? Entonces, si no han visto como Agua para Chocolate, muchachos, están tachita en literatura mexicana.
hay que consumir lo nacional. Y tenemos también, si hablamos de mexicanos, Octavio Paz. Y Octavio Paz, pues no solamente fue escritor, poeta, sino que también fue diplomático. Y Octavio Paz tiene muchísimos textos, entre ellos destacaron Luna Silvestre, Entre la Piedra y la Flor, Laberinto de la Soledad, Piedra del Sol y Libertad bajo palabra. Y pues Octavio Paz murió en el año de 1998 y se convirtió en el primer mexicano en ganar el Premio Nobel de la Paz. Obviamente, ¿no? Por literatura. Y entonces eso fue una gran distinción. Otra escritora famosa mexicana, Elena Poniatowska, grandes textos de Elena Poniatowska. Ella escribió Flor de Lis y también La Noche de Tlatelolco. Si ustedes no han consultado ese libro, muchachos, tienen perdida gran parte de la historia popular de México. Esta tremenda historia sobre lo que pasó en el movimiento del 68 con los estudiantes. Es una historia increíble. Hay películas basadas en ese libro, hay que leerlas y hay que ver la película también. Y bueno, pues ella obviamente ganó el premio Cervantes en el 2013, así que, y es una autora vigente, es una mujer que ha escrito grandes textos, es una gran influencia también. Así que muchachos, hay mucho que leer, hay mucho que consultar, los animo a hacerlo para que pues tengan ahí esa información. Muy bien, hay de otros países, pero de verdad que yo me quiero concentrar ya, empezar a aterrizar en nuestro país, ¿ok? Así que lo vamos a dejar aquí hasta hoy lo vamos a dejar ahí y la próxima clase vamos a ir hablando de otro tema bien interesante. Cuídense mucho y que tengan un muy buen día.